tiempo. ¿Cuándo vamos, hermano? Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a Ministerios Preparando el Camino, donde la familia de habla hispana es bendecida. ¿Quiere estar de pie un minuto conmigo? Y únase con un corazón agradecido. Amén. Nuestro Dios y nuestro Padre, en el nombre de tu Hijo amado, gracias te damos por esta bendición de estar en tu casa para inquirir en tu palabra, en tu enseñanza que nos has dado hoy para tu pueblo y para mí, Padre. En el nombre de Jesús, pone un corazón atento, abierto, para que podamos aprender y seguir caminando fieles en este camino hasta llegar a tu presencia. En el nombre de Jesús, bendice a aquellos que escuchan esta palabra a través de las transmisiones y repeticiones de Facebook, de YouTube, Padre, que esta palabra siga viva, que lo es, Padre, pero que llegue a cada corazón que la necesita. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Abra su Biblia en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 15. Y vamos a leer los primeros, ¿qué le parece? Los primeros ¿Qué capítulo? 3. 15, segunda. Segunda de Crónicas, capítulo 15, para seguir ahí esta palabra tan importante que Dios nos ha dado. Y vamos a estar hurgando ahí en la Escritura. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa, y le dijo: oídme, Asa, y todo Judá y Benjamín, Jehová estará ahora con vosotros. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Si estuvieres con él, y le buscaréis, será hallado de vosotros, mas si le dejaréis, él también os dejará. Este verso 3 es la base del mensaje, de la enseñanza. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe y sin ley. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer. No sé su Biblia, cómo esté su Biblia. En mi caso, en esta, tengo el capítulo 14 al lado. ¿Sí? Y como una referencia, en esta escena aparece el profeta Azarías, hijo de Obed, el rey, y hace una advertencia hacia el rey. Dice: y todo Judá, estoy en el verso 1, verso 2, y Benjamín. ¿Está bien? Pero quiero que vaya al capítulo 14, porque vamos a tomar una referencia. Capítulo 14 dice: durmió Abías con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Asa, que es el rey al que se dirigió Azarías, el profeta, en el verso 15 que acabamos de leer. Como una referencia de este hombre, dice: en cuyos días tuvo sosiego el país por 10 años. E hizo, fíjese, estoy en el verso 2. ¿Qué hizo? E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios. Las razones, verso 3, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró imágenes y destruyó símbolos de acera. Y como una adicional, y mandó Judá a que buscase a Jehová Dios de sus padres y pusiese por obra la ley de su mandamiento. Quitó asimismo todas las ciudades de Judá, los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado. Como una referencia, es decir, que este rey había hecho bien las cosas. ¿Se fija? No sé cuántos les guste la historia del pueblo de Israel. A decir verdad, la mayoría, les prometo que voy a hacer ese análisis porque me gusta con números, lo voy a hacer con números, pero la mayoría de los reyes dicen: e hizo lo malo delante de
Incluso especifica, hizo el pecado de Jeroboam, por ejemplo, que adoraron a Asera, que hicieron altares y así. ¿Se da cuenta? Entonces, pero este rey hace un cambio. Hace un cambio. ¿Se ha fijado, por ejemplo, en su vida, cuando usted empieza a buscar a Dios, Dios empieza a bendecirle? Mire, por ejemplo, por cada obediencia que tenemos para con Dios, Dios tiene 1, 2, 3 y algunas ocasiones hasta 4 bendiciones que darnos. Pero todo depende de que nosotros le obedezcamos. Por ejemplo, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. No solamente está un ángel aquí cuidándonos, no solo es eso. No solamente está un ángel aquí haciendo guardia, acompañándonos. No, ese ángel está a la expectativa para cuidar. Rápidamente les comento un caso. Estábamos en un lugar llamado Gómez Farías, Tamaulipas. Pasa la carretera nacional y de la carretera hay que subir algunos 10 o 15 kilómetros. ¿Sí? Y andábamos haciendo un trabajo, una persona y yo, y dijimos, vámonos, porque pues, hay que llegar a la casa. Ya cuando traes 3, 4, 5 días fuera, ya quieres llegar a casa. Porque no es lo mismo estar durmiendo acostado. Ya lo que quieres es llegar. Vámonos. No, hombre, salió peor. Para cuando llegamos a la carretera, ya eran las 11 de la noche. Y no hubo autobús que se parara. Pasaban, pero no se pararon. Porque ya no es hora de... Y lo entiendo a los choferes. Resulta ser... Pues aquí estate, salió peor, mejor me hubiera quedado ahí arriba, adentro de una casa, no aquí en el sereno. Se nos dieron ahí toda la noche. Y venían de allá para acá unas personas en bicicleta, para ya amanecer, y ya nos iban a echar bronca. Y dijeron, cuéntalos. Y dijeron, son 3, y nosotros solamente éramos 2. Ellos vieron 3. Y dijo mi primo, ¿por qué dicen que éramos 3? Le dije, el otro es un ángel del Señor que nos está cuidando. Amén. O sea, cuando le obedecemos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. 2 bendiciones. 1, acompañados de sus ángeles. 2, nos defienden. Y así el pueblo de Israel tenía un rey que le buscaba. Cuando la autoridad civil está buscando a Dios, todo el pueblo es bendecido. ¿Tiene usted idea de eso? Cuando tú como varón de la casa empiezas a buscar a Dios, tu familia es bendecida y guardada y prosperada. Y todas esas situaciones, ¿me entiendes? Desafortunadamente cuando está la otra parte, de verdad, cuando el varón no busca a Dios, mira, hasta divorcio, lamentablemente. ¿Sí? Entonces encontramos en la escritura ahora la diferencia: e hizo lo bueno e hizo lo malo, y el pueblo se fue, en el caso de cuando el rey hizo lo malo, a la ruina. Cuando hace lo bueno, se va en bendición. ¿Tiene idea? Empiece a practicar esto de buscar a Dios para que lo pueda comprobar. Ahora, quiero que vea, ahora sí vamos al capítulo 15, verso 3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. Punto número 1. ¿Acaso Dios había dejado de ser Dios? Él estaba ahí, seguía siendo Dios. ¿Sabes qué era lo que pasaba? Que el pueblo estaba jugando. Había dejado de adorarle
para hacer altares, para traer imágenes, para practicar la idolatría. Hay algo muy importante entender cuando Dios le habla a Israel y le dice: yo voy a ser su Dios y usted es mi pueblo, una identidad. Y ellos habían renunciado para traer un Dios falso y adorarlo. Dios seguía siendo Dios, pero ellos habían renunciado a su identidad. Los otros pueblos también tenían dioses. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado con esos? No les contestaba. ¿Se acuerdan el caso, por ejemplo, cuando Elías le dice en aquel confrontamiento, 400 y tantos profetas, más los sacerdotes, y él se burlaba diciéndoles: grítenle más fuerte, a lo mejor está dormido, a lo mejor anda de vacaciones, y él tranquilo, a mí me va a escuchar. ¿Se fijan? ¿Y qué había pasado? ¿Por qué el pueblo de Israel se fue en pos de allá? ¿Sí le contestaban o qué? ¿O también les contestaba? Hay cosas muy claves, muy importantes. Por ejemplo, mira, cuando Josué reparte la tierra, ya empieza a repartir la tierra, y empieza el libro de Jueces, dice: y murió Josué, paz, lo sepultan y todo, dice, y vino una nueva generación que no conocía. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado? Yo en lo personal siempre he dicho, hablamos muy bien de Josué, ¿no? Y es más, la mayoría de la gente se inspira en 1:9 de Josué. Todos posiblemente hemos usado esa cita, pero no nos ponemos a pensar qué fue lo que dejó de hacer Josué. Se encargó de repartir la tierra. ¿Era malo? Pues no era malo, porque para eso, ese fue su llamado. Pero se olvidó de enseñar a la congregación que le enseñara a sus hijos la palabra de Dios. Ojo. Ahí tenemos una advertencia. Y como el pueblo se va en pos de otros dioses. Y empieza una contabilidad de tiempo, como en el verso 3 que dice: muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios. ¿Dónde empieza esto? El factor tiempo empieza a hacerse presente siempre. Porque tú puedes decir: hoy voy a buscar a Dios. Y empiezas a buscar a Dios, y al día siguiente dices: hoy voy a buscar a Dios. Y mañana, lunes, martes, miércoles, y empieza una contabilidad a buscar a Dios. Pero si tú dices, y no es que digas, no es que lo planees, no voy a buscar a Dios, simplemente no te levantas a tiempo, agarras tus cosas, arrancas, y no buscaste a Dios. Y al día siguiente te pasa lo mismo. Y el miércoles, otra vez. ¿Y sabes qué se te hace? Se te hace costumbre levantarte sin darle gracias a Dios. Y empieza una contabilidad de días sin buscar a Dios. Es decir, te quiero decir, el tiempo no te va a perdonar. El tiempo va a pasar y tú tienes que aprovecharlo. A mí en lo personal me gusta que no me gane el tiempo con las enseñanzas que traigo aquí, y ustedes lo pueden ver. Y ustedes tienen la autoridad para decirme: hermano Enrique, la enseñanza del domingo estuvo muy aguada, como que no te preparaste. Ustedes están acostumbrados a eso, porque a mí también en la casa me están. Ya, ¿tu tema? No, ya lo hice. Entonces tenemos que ganarle al tiempo, porque si no el tiempo nos va a ganar. Entonces, mira,
Dios nos está llamando. Por ejemplo, si usted lee Gálatas 6:7, ¿qué dice? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Nuestra hermana Maricela mencionaba la apariencia en una de sus enseñanzas que también nos comparte. Aquí en la iglesia todos podemos levantar las manos, cantar, todos. Pero allá en casa, encerrados, ahí solitos, el creyente no puede vivir jugando a creer en Dios. El creyente no puede, y menos en estos tiempos tan difíciles. Pablo le dice a Timoteo: en los posteriores días vendrán tiempos difíciles, días malos, en el que los hombres así. Y este tiempo es el que más debemos de aprovechar para buscar a Dios de una manera honesta, porque Dios no deja de ser Dios. Es el creyente que se inclina hacia dioses falsos, y el tiempo le va a ganar. Y yo cuando analizaba esta escritura, yo decía: pues si este rey hizo lo bueno, ¿por qué le dicen muchos días ha estado ya Israel sin Dios verdadero? Pues claro, está hablando de los reyes que le habían antecedido, que no habían buscado a Dios y habían llevado al pueblo en decadencia. Entonces, que nos quede claro que debemos buscar al Dios verdadero. Y aquí estamos en este camino a buscar a Dios en serio. Todo el mundo puede fingir que cree en Dios. Punto número 2. Quiero avanzarle. Mira, ¿qué dice en la segunda parte? Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñe. ¿Se fija? En este caso había un buen rey, una autoridad civil que buscaba a Dios, pero luego dice: ya mucho tiempo estuvo Israel sin Dios verdadero, y aparte sin sacerdote que enseñe. ¿Se ha puesto a pensar, por ejemplo, en algún profeta que haya sido arrastrado por el pueblo, por la consecuencia del pueblo? Muchos decimos, por ejemplo, de Jeremías, que hasta fue a la cárcel, estuvo preso. Y yo decía: ¿por qué tuvo que pagar Jeremías si él estaba en la voluntad de Dios? Y la respuesta está en ¿por qué tuvo que? Pues fácil. Siempre se necesita quien nos enseñe la escritura. Te voy a decir por qué. Porque sin palabra de Dios el pueblo se corrompe. Es tan fácil decir: no, pues, ¿por qué no lo recogió y se lo llevó y ya? No, es que el profeta tenía que ir con el pueblo para que siguiera recibiendo enseñanza de parte de Dios, porque si no, el pueblo se va corrompiendo. Es la palabra de Dios nuestro alimento. ¿Cuántas veces comes al día? 3. Las 3, pero ahí está uno picándole. O sea, me está diciendo que aparte de que come 3 veces, de repente se levanta su snack. Qué interesante es ver la palabra de Dios como nuestro alimento, y aparte ir y de vez en cuando, pues un snack. Voy a leer una cita bíblica, para que no empiece a corromperse. Y en este caso el sacerdote hacía falta para que le enseñara. Esto representa, podemos decirlo así, la falta de liderazgo espiritual en el pueblo de Israel. De tal manera que necesitamos. ¿A poco crees que no? Porque lee, porque escucha, porque comparte el nombre. A veces es tan necesario que nosotros como ministros también estemos escuchando a alguien para poder retroalimentarnos, para poder llenarnos de esta hermosa palabra. Sentarte y escuchar.
Mira, hay muchas cosas. El liderazgo espiritual representa muchas cosas. En el Antiguo Testamento, la semana pasada lo mencionamos, había rey, sacerdote, profeta, ¿lo recuerda? ¿Sí? En este tiempo, en el tiempo que estaba Asa gobernando, hasta paz había. ¿Qué era el factor? Uno, el rey estaba buscando a Dios, porque lo leímos en el capítulo 14. Recuerda que dice, y Asa hizo lo bueno delante de Jehová. Buscó a su Dios, a Jehová su Dios, correcto. Ahora, quiero que vaya, ¿había profeta? Pues claro que había profeta. Ahora vea el verso 15, ¿qué dice? Mira qué interesante. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro. Y le dijo, oídme. ¿Había profeta? Qué importante. Quiero que vaya a un aspecto muy importante. A veces Dios nos está hablando, porque Dios siempre nos va a hablar. Mira, quiero que vaya al verso 8. Leíamos el capítulo 15, perdón, el verso 14, el capítulo 14, cómo empieza. Y ahí pero ahora, en el capítulo 15, verso 8, yo quiero decirte, si leemos el capítulo 14, decimos, todo está bien. Mira, perfecto. ¿Qué pero le encuentra usted al capítulo 14? Quitó altares, quitó idolatría, imágenes, todo. Y yo decía, pues este rey está bien. Pero ¿sabes una cosa? A la luz de la palabra de Dios siempre vamos a tener algo más que corregir. Yo puedo trazar una raya aquí. Y tú y yo podemos decir, ¿está derecha? Perfecto. Pero si traemos una regla y la ponemos encima, nos va a delatar la regla que esa línea está chueca. Vaya conmigo al verso 8, capítulo 15, verso 8. ¿Qué dice? Cuando oyó Asa la palabra de la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed, cobró ánimo y quitó los ídolos abominables en toda la tierra de Benjamín y de las ciudades que había. Pues no estaba ya bien, según el capítulo 14. Pues claro, eran sus razonamientos. Él llegó y dijo, yo voy a hacer esto. Pero ahora faltaba la voluntad de Dios. Tú tienes una información a través de la palabra de Dios, en términos generales, y dices, voy a hacer esto y voy a hacer esto, y está bien. Pero falta venir a la Escritura para que termines tu obra completa. Porque nuestro caminar no está relacionado en nuestra mente o en nuestro conocimiento, sino en torno a la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? A veces creemos, no, ya con esto tengo, estoy bien. No. Ahora vamos a pasar nuestra vida bajo esa regla. Ahora vamos a pasar nuestra vida bajo esta regla que nos va a terminar de hacer una obra completa. ¿Sí? Encontramos que siempre vamos a tener una observación de parte de Dios, algo más. ¿Sabes por qué? Porque nosotros alcanzamos a ver solamente lo que nuestros ojos pueden ver. En cambio, Dios ve lo profundo del corazón. David dice, los pecados, aun esos que me son ocultos. No sé si usted ha visto que va manejando y le llaman el punto donde nadie ve. Y esos han causado tantos choques, porque hay un punto donde usted no alcanza a ver.
Hay carros ya en la tecnología hoy en día que te avisan, viene un carro donde no alcanzas a verlo. Y así pasa con el pecado. Creemos que estamos bien, pero hay un punto que David dijo, los pecados, aún los que me son ocultos, aquellos que no alcanzamos a ver, Dios alcanza a verte y te quiere corregir. Y es bien importante que tengamos el corazón de Asa, que cobró ánimo y fue obediente. La palabra de Dios no solamente se escucha, la palabra de Dios no solamente se medita, la palabra de Dios no solamente se aprende, también se obedece. Amén. Mira, y termina diciendo ahora, también el verso 8, dice, y de las ciudades que había tomado en la parte montañosa de Efraín, y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová. ¿Sí? ¿Se fijó? No solamente es renunciar al pecado, ahora hay que seguir buscando a Dios. ¿Bien? Y si no hay profeta, y si no hay sacerdote que nos hable, que nos enseñe, nuestra vida se va a ir en decadencia. Nuestra vida se va a ir hacia abajo. Siga conmigo, por favor, analizando esta parte. Entonces, no solamente es tener un Dios, sino necesitamos liderazgo, un liderazgo civil. En la casa no necesita una mujer, una esposa no solamente necesita que su esposo sea el proveedor, qué bueno que eres proveedor, pero también necesita un líder espiritual. Un líder espiritual que te esté diciendo, hay que orar a Dios, hay que buscar a Dios, hay que estar al pendiente de nuestra relación con Dios, porque si no, la familia se va en decadencia. ¿Qué ganamos? Cuando tenemos familias firmes, tenemos una iglesia firme. En la sociedad, cuando tenemos padres que están con sus hijos, cuidándolos, estos van a aportar ciudadanos leales, honestos, que van a marcar una diferencia en la vida, porque vienen de una familia que está buscando a Dios. Eso representa un sacerdote que enseñe, un profeta que traiga la voluntad de Dios. Qué bueno que traes a tus hijos a la iglesia a que reciban una enseñanza, pero ¿sabes qué? Es tan importante que tú te sientes con tus hijos y empieces a leerles la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? ¿Qué dice la Escritura? Y todos los días, hoy en día que pues ya Jaciel creció, que ya, a empezar ya no lo llevo a la escuela, son 2-3 veces por semana, y eso, él entra a las 7 y yo a esa hora ya tengo que estar en el trabajo, lo lleva mi esposa, pero cuando estaba más pequeño yo lo llevaba y ponía la Biblia para que fuera oyendo, y así ya en la tarde le decía, ¿te acuerdas que leíamos, que escuchábamos esto? Dice, sí, significa esto y esto y esto y esto. Y ya no puedo hacer más. Le dije, ya te enseñé, ahora nomás oro por él y le digo al Señor, ponle decisiones en su mente y en su corazón que te honren a ti. Pero ya me encargué de enseñarle la palabra. A veces digo, gracias a Dios, ahí está, colaborando. Pero no es tan fácil, no puedes soltar a tus hijos así, nada más. Allá afuera hay mensajes escondidos y hay mensajes directos. La tentación de la droga, todas esas cosas. Y si no preparas a tus hijos, si nada más te conformas con que cada domingo les enseñen algo a la iglesia, qué bueno que los traes, pero ¿sabes qué? Qué importante es que tú trabajes con ellos en la casa, para que ellos puedan formarse en este camino y empiecen a caminar seguros en la vida, con convicciones. Vamos a ver ahora, vaya conmigo otra vez a la base de esta enseñanza en el capítulo 3. Dice, ya vimos que había estado muchos días, ha estado Israel sin verdadero Dios.
Y luego dice, sin sacerdote que enseñara y sin ley. ¡Wow! Además, imagínate, si no existiera un semáforo, una luz, si no existiera, el hombre necesita leyes, el hombre necesita ordenanzas. Por ejemplo, mira, todo el tiempo Dios le ha dado órdenes al ser humano en base a su soberanía, en base a su autoridad, siempre. Si nos vamos a la creación, en el Génesis, Dios le dice a Adán y a Eva, hey, los puso en el huerto del Edén. Vaya conmigo a Génesis 1:26. No voy a batallar para hallar esa cita, ¿verdad? No. El propósito de la creación está en el 26. Sí. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, es una propuesta, a nuestra imagen y semejanza, conforme a, ¿verdad? Y se enseñoríe. En el verso 27 ya lo hace. ¿Sí? En el 26 es propuesta, en el 27 lo hace, pero en el 28 le da una orden. En primer lugar, los bendijo. Mira qué importante. Antes de darte Dios una orden, te está bendiciendo. Para aquellos que creen que Dios es solamente un ser con un látigo, con un chicote. Así me enseñaron a mí a Dios. Así me decían, pórtate bien porque Dios te va a castigar. Pero ahora en la escritura veo, ¿qué dice primero? Los bendijo. Antes que darte una orden, Dios te está bendiciendo. Hermoso, es para gozarnos. Luego dice, y les dijo, fructificar, multiplicar, llenar, sojuzgar, señorear sobre los peces del mar, las aves del cielo y toda bestia que se mueva sobre la tierra. Para aquellos que dijeron, hombre, qué padre la vida de Adán, ahí estaba en el huerto del Edén, comía y no trabajaba. No, hombre, también tuvo órdenes, lo puso para que lo labrase. No todo fue, ay, no. Entonces, Dios le da una orden. Obviamente, recalcamos, primero los bendijo. Y luego, en el capítulo 20 del libro del Éxodo, encontramos los 10 mandamientos. Ahora cambia la ordenanza. No los voy a dividir, bueno, aunque así en términos generales, primero dice, no tendrás dioses ajenos, no tomarás el nombre de Dios, ahí empieza a hacer, y luego le da orden, sus otros 10 mandamientos, otros 5, son en relación hacia la humanidad, no codiciarás, no robarás, todas esas cosas, amén. Siempre tiene una orden que darnos, pero luego empieza a darnos mandamiento específico. Esos son los llamados mandamientos generales, me encantan. Encontramos, por ejemplo, el ministerio. La manera en que le ha hablado a usted a servirle a Dios no es la misma a la que me ha hablado a mí. ¿Se fija? Y a veces queremos obedecerle a Dios en los términos generales. Señor, yo creo en ti, yo te sirvo, es todo. Pero ¿sabes qué? No me vayas a mandar a hacer esto en la iglesia porque no lo quiero hacer. Espérate. ¡Qué padre!, ¿no? Eres mi Dios. Ay, sí, la bendición sí la quiero. ¿Sí, verdad? No, sí, antes que darme una orden, sí, Señor, bendíceme, amén. No, no es así. Ahora, ¿por qué esto? ¿Sabes una cosa? Para que Dios nos dé un mandamiento, en ministerio, tenemos que primero obedecerle en términos generales sus 10 mandamientos. No podemos estar acá si no hemos obedecido esta parte. Porque eso lleva al fracaso a las personas y a lo que haga. Por eso le dice Pablo a Timoteo, haciendo estas cosas te salvarás tú y salvarás a los que te oyen. ¿Se fija? Ahora, ¿cuántas de las veces tenemos que dar el paso en servicio? Encontramos el propósito de los mandamientos para que haya paz. Pero encontramos el, el propósito en la orden específica
para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Se fija? Y no podemos brincarnos, no podemos brincar un llamado, brincar para obedecer no, van de la mano. Y no podemos decir, bueno, pues está bien esta parte, sí, pero esta no. Les decía que en el Antiguo Testamento había rey, sacerdote y profeta. A lo mejor tú eres ese rey que ha obedecido, pero también quiere que seas ese sacerdote. ¿O acaso eres ese sacerdote que no está? Porque se acuerda que si mucho tiempo no hubo sacerdote que enseñara. ¿Te has puesto a pensar que a lo mejor tú eres ese sacerdote que se ha esperado en servir a Dios? O a lo mejor eres ese sacerdote que nunca le ha servido a Dios y que tenemos que dar el paso de servirle. Llamados generales y llamados específicos. Qué importante es entender esa parte. Ahora, hay llamados en equipo. Pablo siempre tuvo un compañero. Ese con el que estuvo preso, Silas. Después agarró a Timoteo, después a Tito, así mismo Filemón. Llamados en equipo. Y encontramos que la Escritura dice que todos los miembros somos los unos de los otros. ¿Quién sabe si está al lado de ti o aquella persona que te cae mal, a lo mejor es la persona con la que Dios quiere que hagas equipo? ¿Te has puesto a pensar eso? Amen. Así es que tenemos... No, hombre. Bueno, entonces encontramos esos factores muy importantes que tenemos que obedecer a Dios en términos generales, pero también en términos específicos. Ley. Y Dios nos ha dado una ley. No nos dio 10 opciones. Ay, si quiero lo hago. No, nos dio 10 mandamientos. Quiero terminar esta parte. Entonces, lleve en su mente, en su corazón, que Dios nos está llamando a cumplir estas 3 cosas. Vivamos una vida, ¿sí?, digna de un Dios vivo. Seamos, hermanos, seamos ese sacerdote que enseñe, que tanto hace falta. Te lo digo más en el Nuevo Testamento: la mies es mucha y los obreros pocos. Y alguien dijo flojos. Amén. Amén. ¿Cómo que? Y Dios nos ha dado la ley para obedecer. Amén. Entonces, empieza a meditar. ¿Qué eres tú? ¿En qué parte te has quedado? Yo quiero ser ese sacerdote. Y empieza a dar el paso de mí. Si quieres estar de pie para dar gracias a Dios por esta palabra. No, yo estoy bien convencido que Dios me la dio. Pero luego le sacaba yo vuelta y decía, no, pero ya después decía, no, sí, mejor sí. Porque Dios nos llama a obediencia. Amén. Amén. Ore conmigo. Buen Dios y Padre, en el nombre de Jesús te agradezco esta palabra para mí, para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Te ruego también que se queden en cada corazón y que haga eco en la vida de aquellas personas que nos escuchan en repeticiones también. Un llamado, Señor, siempre va a estar a la puerta. Un llamado a creerte, un llamado a obedecerte, un llamado a servirte. Ayúdanos a dar este paso y a tomar en cuenta siempre tu ley como una muestra de que eres el Dios vivo. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amen. Amén. Quiere preparar su ofrenda y le quiero pedir a nuestra hermana Marisela que ore por estos, Amén. por los diezmos, por las ofrendas. Señor, gracias te damos en esta mañana, Padre, por tu enseñanza también. Señor, venimos delante de ti, trayendo esta ofrenda, estos diezmos, Señor, que te corresponden, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu